La reflexión de este domingo quiere girar en torno a la figura de nuestro querido padre Tito Brandsma, que será canonizado el domingo 15 de mayo del 2022 en la plaza de San Pedro por nuestro querido Papa Francisco. Y quiero comenzar esta reflexión con palabras del que más conoce entre nosotros los carmelitas sobre el padre Tito. Me refiero al padre Fernando Millán, el cual ha gastado gran parte de su tiempo en estudiar y en dar a conocer a este gran hombre al que la Iglesia hoy domingo lo va a proclamar santo. Muchos santos en la Iglesia, como nos dice el padre Fernando, han destacado por su vida de ascetismo, de renuncia, muchos de ellos retirados a una vida de oración y de soledad, de penitencia y de sacrificio. Pero hay otros muchos santos de la Iglesia que han destacado por su vida de sencillez, por su vida de humildad, al estilo de Jesús. Personas integradas y comprometidas con su historia e ilusionadas con la tarea de construir un mundo mejor. El padre Tito nos muestra una vida en libertad, abierta completamente a Dios y a los hermanos. Un Dios que se proyecta a todas las realidades que le toca vivir y que tiene que enfrentar. Por eso, en este sentido, el padre Tito da la talla completamente de lo que ha de ser un cristiano. ¿Por qué? Porque no solo en los momentos de oración profunda muestra su cercanía con Dios, sino también en medio de las mil dificultades que le toca enfrentar, va a mostrarse lleno de Dios. Rodeado de sufrimientos y de injusticias, el padre Tito irradia serenidad, paz interior, perdón y fecundidad apostólica. Precisamente en el ambiente más adverso es donde se muestra la grandeza humana y su unión con Dios. Es en estos momentos deprimentes cuando aparece la talla del hombre de Dios, hasta incluso dar la vida por aquello en lo que él cree. El padre Tito era capaz de transmitir a todos una alegría seductora que conquistaba la simpatía de los que se encontraban con él. Tito Brandsma, quien además de su débil condición física, que estuvo a punto de llevarle varias veces a la muerte, llegó a ser en su tiempo un hombre reconocido en toda Holanda por su sabiduría y su cultura. Él había obtenido en Roma el doctorado en filosofía, donde también se había especializado en sociología, espiritualidad y en periodismo, una vez ordenado sacerdote en 1905. Fue a su regreso a Holanda cuando comienza a fundar bibliotecas, escuelas y asume la Unión de Escuelas Católicas. En un contexto en el que Holanda tenía mayoría protestante, pero Tito consiguió que el Parlamento de su país aprobara una iniciativa suya para que el Estado otorgara ayuda económica a colegios católicos. La universidad
católica de Nimega, que fue fundada en 1923, era un símbolo de lo que fue la vitalidad de los holandeses católicos, que durante siglos les tocó soportar grandes persecuciones. En esta universidad, Tito fue catedrático de filosofía y de mística, y en 1932 lo hacen rector de la misma. No obstante, la universidad era para el padre Tito no solo una pequeña parte de lo que era la realidad nacional. Para Tito, el trabajar por el bien común era su anhelo. Por ello, para servir mejor a su pueblo, a su patria, se hizo periodista activo, fundó varias revistas y fue redactor jefe de varios periódicos, volcando en ellos centenares de artículos, a través de los cuales expresaba la riqueza de sus conocimientos y su sensibilidad social. Se convirtió el padre Tito para muchos de sus compañeros del periodismo en confidente, consejero, en amigo sincero. Siempre estaba dispuesto a compartir penas y a infundir esperanza. Pero va a haber un cambio dramático en su historia, porque en el año 1933 Adolfo Hitler va a entrar en Alemania, donde obtiene el poder. Y en el año 1940, en mayo de este año, invaden Holanda. Y el gobierno de Hitler comienza a apoderarse de la enseñanza católica, de la prensa, para poder someter al pueblo. Es entonces cuando el padre Tito Brasma será nombrado, a merced de los obispos, asistente de la Unión de Periodistas Católicos. Un cargo que va a desempeñar con valentía y con osadía. Su voz se va a oír para denunciar la persecución contra los judíos de las escuelas católicas y el atropello total de la libertad religiosa por parte del nazismo, lo cual le va a hacer una persona peligrosa para el nuevo gobierno. Los periodistas, animados por él, van a formar un frente común contra el enemigo. Y entonces va a comenzar los arrestos tanto a periodistas como a sacerdotes. Y es el 26 de enero de 1941 cuando los obispos holandeses declaran abiertamente que el nacionalsocialismo era lo más opuesto a los valores de la Iglesia Católica. Y ello va a provocar una ola feroz de persecución contra los católicos y contra los judíos. Esto va a ser lo que lleve a la Gestapo a arrestar al padre Tito el 19 de enero de 1942 en el convento de Nimega y será trasladado a la cárcel de Scheveningen y encerrado en la celda 577, donde se encarcelaban a los combatientes de la resistencia. Allí va a pasar el padre Tito 7 semanas.
personalmente me recuerda mucho a la prisión de Toledo de San Juan de la Cruz. Porque también en la cárcel de Toledo, a Juan de la Cruz va a escribir los versos más sublimes de la literatura universal. La razón por la que el padre Tito va a escribir en la cárcel, estando preso, será para conservar esa libertad interior y ese equilibrio emocional. Por eso, a pesar de estar encarcelado, se va a trazar un plan de trabajo. Va a escribir versos, va a comenzar una biografía sobre Santa Teresa de Ávila, redactó un Via Crucis y escribió 2 pequeñas obras, Mi celda y Cartas desde la cárcel. Y es allí cuando, el 12 de febrero de 1942, escribe este hermoso poema. Cuando te miro, mi buen Jesús, advierto en ti el amor del más querido amigo y siento que al amarte yo consigo el mayor galardón, el bien más cierto. Este amor tuyo, bien lo sé, produce sufrimiento y exige en gran coraje, mas tu gloria en este duro viaje solo el camino del dolor conduce. Feliz en el dolor mi alma se siente. La cruz es mi alegría, no mi pena. Es gracia tuya que mi vida llena y me une a ti estrechamente. Si quieres añadir nuevos dolores a este viejo dolor que me tortura, fina muestra serán de tu ternura, porque a ti me asemejan redentores. Déjame, mi Señor, en este frío y en esta soledad, que no me aterra. A nadie necesito ya en la tierra, en tanto que tú estés al lado mío. Quédate, mi Jesús, que en mi desgracia jamás el corazón llore tu ausencia, que todo lo hace fácil tu presencia y todo lo embelleces con tu gracia. Hermoso poema, poema lleno de amor de Dios y de abandono a la misericordia de Dios. El 12 de marzo lo conducen al campo de concentración de Amersfoort, destinado a trabajar en los aserraderos. Era un trabajo agotador para todos los prisioneros, porque además de la dureza del trabajo, estaban mal alimentados e insuficientemente equipados. Era una horrible tortura, realmente. A todos los sacerdotes que estaban presos les estaba terminantemente prohibido, bajo pena de duros castigos, realizar cualquier acción de tipo espiritual. Pero para el padre Tito, hombre valiente y enamorado de Dios, eso no era un obstáculo. Durante la Semana Santa se reúne con varios presos a meditar sobre la pasión de Cristo. Los demás prisioneros le buscaban para encontrar a su lado consuelo y recibir la bendición. Constantemente, de manera sigilosa, dibujaba en la palma de las manos la cruz y oía las confesiones de los presos y asistía a los enfermos y
y a los moribundos. Porque además de católicos, entre los compañeros de la prisión había personas de otras confesiones religiosas, incluso agnósticos y ateos. Muchos de ellos que sobrevivieron al Holocausto dejaron testimonios hermosos de enorme admiración hacia el padre Tito. No era fácil. Era una situación muy dura. Y ante las quejas de los malos tratos que todos los presos manifestaban, Tito pedía que se sobrepusieran al odio. Tito les pedía que oraran por sus verdugos. Reza por ellos, decía constantemente, rezad por ellos, una y otra vez. Le contestaban, sí, padre, pero eso no es así de fácil. Con mucha comprensión y con un poco de humor, le respondía el padre Tito, no te preocupes, no se trata de que lo hagas durante todo el día, basta que reces por ellos, porque también, a pesar de su crueldad, son hijos del buen Dios. Y quién sabe, a lo mejor queda algo de bondad en su corazón. Por eso, hermanos, aquí está su enseñanza. A pesar de ser víctima del odio, supo amar en todo momento a todos. El domingo de Pascua comenzaron las ejecuciones de 76 miembros del movimiento clandestino de Holanda. Y durante más de una hora, Tito y sus compañeros tuvieron que presenciar ese fusilamiento masivo de sus compañeros. Tito, mientras se realizaba el fusilamiento, rezaba por ellos y se lo hacía comprender con señas, cruzando las manos y mirando al cielo. Será el 16 de mayo de 1942, cuando Tito es trasladado a Dachau, muy cerca de Múnich. En este campo de concentración vivían alrededor de unos 110.000 prisioneros, de los cuales más de 80.000 encontraron la muerte. Tito llegó a conocer aquí toda la brutalidad del régimen nazista. Puñetazos, golpes, palos, patadas y un sinfín de vejaciones que le tocó vivir. Allí los sacerdotes católicos eran tratados como hombres de segunda categoría. En las 3 barracas que formaban este bloque habría aproximadamente 1.600 sacerdotes. En total se calcula que Hitler llevó a la muerte aproximadamente a unos 4.000 sacerdotes católicos. Una cosa es cierta. Tito Brasma conoció realmente el sufrimiento, porque fue terriblemente maltratado una y otra vez. No se le permitían descansos para poderse reponer ante su debilidad. Aparte de su enfermedad renal incurable, se le infectó un pie por el uso de zapatillas de madera que tenían que utilizar. Había días que al terminar la jornada era incapaz
de volver solo al pabellón. Tenía que ser llevado por sus compañeros. Un sacerdote que le ayudaba recordaba que con frecuencia, a pesar de todo lo que había vivido durante el día, conservaba el ánimo y en medio de todas aquellas miserias que giraban en torno a ellos, decía este hombre, que les llenaba el corazón de alegría. Otro preso decía que el padre Tito irradiaba siempre ánimo, un ánimo apacible, sereno. Animaba incansablemente a los compañeros de prisión. No hay que caer en el odio, repetía. Tengamos paciencia. Estamos en un túnel oscuro, es verdad, pero hay que continuar caminando, exhortaba, porque al final la luz eterna brillará. En este tiempo se le concede un trabajo más moderado, precisamente por su salud física, que no le deja casi caminar. Y es en estos momentos, cuando su cuerpo ya moribundo, acostado sobre un saco de paja, fue utilizado para experimentos bioquímicos que practicaban los médicos nazis cuando eran llevados a la enfermería. Y en este contexto se le oía decir: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Después era tal su estado que llegó a perder el conocimiento. Y el 26 de julio de 1942, a las 2 de la tarde, una enfermera le aplicó entonces una inyección de ácido fénico que acabó con su vida. Esta mujer declaró posteriormente en el proceso de beatificación. Cuenta que ella le había confesado al padre Tito que se había educado como católica, pero que había abandonado la fe. Es por eso que el padre Tito le dio su rosario y le pidió que rezara por él y que rezara con él. Al responderle que había olvidado las oraciones, nuestro buen carmelita sonrió y le replicó: de todos modos podrás repetir las palabras: ruega por nosotros pecadores. Hay algo que esta mujer resaltó en su declaración. Decía que recordaría toda su vida la mirada de este hombre, de este sacerdote, porque lo miraba con compasión. Decía, tenía compasión de mí, a pesar de que sabía que lo iba a matar. Esta mujer volvió luego al catolicismo. El cuerpo del padre Tito Brasma fue incinerado y las cenizas fueron arrojadas a la fosa común. Así termina la vida de este gran carmelita del siglo XX. Y el 3 de noviembre de 1985, nuestro San Juan Pablo II le beatificó. De toda esta vida nos quedamos con algo que el padre Tito nos ha regalado. No responder al odio con el odio, sino con amor. Quizás sea esta una de las mayores pruebas
que un ser humano pueda vivir. Pero el padre Tito salió vencedor, salió victorioso. Y hay algo que él nos enseña. El rencor no conduce a ninguna parte. El rencor te lleva a vivir estancado en lo que ocurrió, pero no te permite mirar hacia adelante, no te permite caminar. El rencor, el odio saca lo peor de ti, puesto que incluso puede conducir al ser humano a la venganza como solución de un conflicto. Yo os aseguro, hermanos, que la venganza no soluciona nunca nada. El odio, el rencor, es una barrera que no te deja desplegar tus alas para volar en libertad. Por eso Tito Brasma nos recuerda que para ser profundamente humanos no se han de guardar rencores, no se han de guardar historias que nos han hecho los demás o que pensamos que nos están haciendo. Tito, que sí ha sufrido vejaciones, que sí ha vivido injusticias terribles, no quiere recordarlas, ni se siente enemigo de nadie. Sabe olvidar, es capaz de tolerar, perdona. Por eso, hermanos, a ti que me estás escuchando, te lo digo, si hay algo que entorpece nuestra vida, nuestro camino, nuestro proyecto, es el rencor, alimentar rencores, aunque sean muy pequeños. El rencor es más dañino que cualquier virus mortal. Porque cuando el orgullo se mete en el interior de la persona, es capaz de destruir familias, romper la relación entre padres e hijos o hermanos, entre amigos. Cuando el orgullo aparece, destruye matrimonios, familias enteras. El odio es algo que es como un fuego devorador, que arrasa todo lo que se topa en su camino. Y esto se da no solo entre personas, sino entre ciudades, pueblos, entre continentes y naciones. Lo estamos viviendo hoy, hermanos. Vivimos hoy en nuestra realidad mundial guerras injustas provocadas por el egoísmo humano, por el ansia de poder, por el ansia de conquistar y de dominar al otro. No hay otra razón que explique el porqué de una guerra. El orgullo y nuestras ansias de dominar a los demás. Hermanos, frente a las injusticias, frente a la pérdida de derechos, frente a las guerras, no es fácil perdonar. Pero esto es un don de Dios. Un don que hemos de pedir, porque os aseguro que la falta de perdón bloquea cualquier proceso humano o espiritual. La falta de perdón nos inutiliza para construir y además no arregla absolutamente nada.
un pastor protestante, aporta un dato realmente hermoso que a mí me ha iluminado para entender al Padre Tito. Decía que el Padre Tito es un misterio de la gracia. Con esto me quedo. Un misterio de la gracia. Porque esto explica lo que había en el alma de aquel hombre y lo que le impulsó a vivir y a amar a todos con el deseo de perdonar con sinceridad. La gracia de Cristo. La vida del Padre Tito solo se entiende desde la gracia de Cristo. Y este era el secreto del Padre Tito, ese secreto de entrega a los demás, ese secreto que le llevó a vivir estrechamente la caridad y el amor. Tito sabía que todo se lo debía a la gracia, que no era cosa suya, sino de Dios en él, de esa vida divina que había en su interior. Por eso las palabras de Cristo, sin mí no podéis hacer nada, era el principio orientador de su vida cotidiana. De ahí que en sus propias palabras Tito dejó escrito su deseo de amar. Y esto me recuerda mucho a lo que es nuestra espiritualidad del Carmelo. El amor. El amor. La ciencia del amor. Esto es importantísimo, hermanos. Amar. Ante el ambiente de odio que sufrió durante los últimos años de su vida, él aprendió a amar. Y aunque el mundo de hoy ignore el amor, ese amor con mayúsculas que nos trae Jesucristo, estamos seguros que la única fuerza que vencerá el mal de este mundo es el amor. Y prueba de ello lo encontramos en este santo carmelita, para modelo de la Iglesia universal. La práctica del amor lo hace ser siempre, de nuevo, una fuerza victoriosa que conquistará y mantendrá ligados los corazones de los hombres. Mis queridos hermanos, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque en pleno siglo XX, figuras como el Padre Tito nos ayudan a todos nosotros a mirar la humanidad con sosiego, con esperanza, con ese deseo de construir un mundo mejor, donde el amor sea el aliciente y sea el camino. Pidámosle al Padre Tito que nos transmita y transmita a la humanidad entera este espíritu de amor, para que seamos capaces de construir juntos, de darnos la mano, de perdonarnos, de trabajar unidos en un proyecto común que es el reino de Dios.